Nos reunimos para hablar sobre estas cuestiones del relato, la batalla por el relato, el empoderamiento de una nación, temas muy importantes, y precisamente porque son temas muy importantes, pues yo ya cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, doña Virginia Ródenas. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, ministro. Y le doy la palabra para que ella vaya introduciendo a los distintos intervinientes. Pues muchísimas gracias, ministro. La batalla por el relato y el empoderamiento, como acaba de decir el ministro, el empoderamiento en la que estamos envueltos desde hace tantos siglos que casi no podemos ni siquiera acordarnos. Para ello contamos con principales voces. Les iré presentando y luego toman cada uno la palabra. Como por ejemplo la de Alberto Gil Ibáñez, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, Italia, y doctor premio extraordinario en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional del FESEDEN. Es autor de 2 libros sobre la leyenda negra, la conjura silenciada contra España, la manipulación franco-anglosajona de nuestra historia y sus 5 columnistas ingenuos, y la leyenda negra, historia del odio a España. Su último libro, que nos ha traído hoy aquí, se titula La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Como ya hemos dicho, Alberto nos va a ilustrar sobre la guerra cultural y los enemigos internos, que además dan título a su último libro. Tenemos también al coronel del Ejército de Tierra, José Manuel Fernández López, que tras cursar estudios en la Academia General Militar ha estado en servicio activo más de 40 años con destinos en unidades operativas y cuarteles generales, y ha sido representante español ante la OTAN en el programa de interoperabilidad de sistemas. Es además articulista, crítico de cine y escritor en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Su libro, que también nos ha traído esta tarde, Con las botas puestas, ha dado origen a un programa de televisión del mismo título. El coronel nos dará las claves acerca de la comunicación y la autoestima colectiva. Nuestro tercer ponente es Luis Feliu Bernárdez, general de brigada del Ejército de Tierra retirado, y de su extenso currículum. Se pueden ustedes imaginar cómo son los currículum de estas personas que nos acompañan hoy aquí, así que tomen como una pequeña anécdota esto que vamos a poner ahora de relieve. Y de su extenso currículum, como decía, destacan sus 6 años destinados como general de 3 cuarteles generales OTAN, así como su formación académica con máster en Seguridad y Defensa, en Relaciones Internacionales y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Escuela Diplomática. Actualmente es vicepresidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Y aquí me voy a permitir el invitarles a conocer esta institución a través de su página web acami.es, y que tiene como objetivo saber, conocer y descubrir, que son 3 palabras maravillosas y que en estos tiempos además nos vienen de locura. Sobre todo descubrir el valor de la contribución de las Fuerzas Armadas a la sociedad, compartiendo todo el conocimiento atesorado durante siglos. Saber el pasado, conocer el presente y descubrir el futuro de las ciencias y las artes relacionadas con los ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. El general Feliu nos hablará de la estrategia multidimensional frente a la fragilidad de los Estados. Y podremos asistir al magisterio del ministro José Manuel Otero Novas, que no necesita presentación, y menos en esta casa que hoy nos acoge. Jurista, político y escritor, presidente del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, trae a esta mesa el éxito de la transición y el relato de la España moderna e integradora, el papel del grupo Tácito, del que fue un destacado miembro y que contribuyó de una manera decisiva a la transición a la democracia española. Muchas gracias a todos por compartir con este auditorio tanto conocimiento y contribuir a la cultura, a la difusión de la cultura de defensa que persigue Adalede. Presidente,
Es una alegría estar aquí esta tarde. En fin, ahora mismo un poco la mecánica de la mesa va a ser dar la palabra a cada uno de los ponentes que van a hacer sus presentaciones. Abriremos a continuación una mesa de debate para luego abrir el turno de preguntas a todos aquellos que quieran formularnos cualquier cuestión desde sus asientos. Así que empezamos con Alberto. Tienes la palabra. Gracias. Gracias a su presidente, ministro Otero, a Pablo González Pola, su director, y gracias al presidente de nuestra asociación, Adán Leve. Yo voy a hacer de telonero de nuestros grandes maestros y espero situar al toro adecuadamente para que ellos rematen la faena. Empezaré definiendo lo que entiendo por guerra cultural, el papel de los enemigos internos, y luego pondré un par de ejemplos de este tipo de enemigos que estamos sufriendo hoy en Occidente y en España. El término guerra cultural se ha convertido casi en un hecho habitual en el paisanaje intelectual y mediático. Se relaciona con la batalla del relato, con las fake news, la guerra híbrida, pero normalmente no se le da una definición canónica o concreta, ¿no? Yo lo he intentado hacer. Yo defino la guerra cultural como el intento de desplazar arteramente un modelo cultural por otro, armados de la mentira, la media verdad, la propaganda o de puras estrategias de manipulación social. Bueno, a diferencia de la guerra convencional, que gracias a Dios no existe siempre, ahora desgraciadamente la vivimos en Ucrania, la guerra cultural es permanente. Esta es mi tesis, y mientras la primera pues ocasiona destrucción física de personas y de edificios, la guerra cultural puede destruir moralmente a un pueblo. Luego, cuidado con ella, no hay que tomarla a la ligera, al menos como yo la veo. Por supuesto, es una guerra y por lo tanto se desarrolla en un campo de batalla que no es la tierra, ni el aire, ni el mar, ni el espacio, sino el campo inmaterial de la cultura. También esto nos lleva a definir qué es cultura, ¿no? Yo he tomado una definición como de cultura del padre de la antropología académica, Edward Bernard Taylor, como el conjunto de valores, principios, creencias o sobreentendidos que permean, sustentan implícita o explícitamente el funcionamiento de una sociedad y permiten la comunicación intersubjetiva entre los miembros que la componen. Existen culturas regionales, locales, gremiales y grandes modelos culturales. El objetivo suele ser imponer un relato del pasado y del presente al tiempo que cambian los valores, ideas y creencias dominantes de una sociedad. Si en la guerra convencional, hemos estado viendo en los periódicos últimamente, se dice que la primera víctima es la verdad, bueno, en el caso de la guerra cultural esto es especialmente cierto, ¿no? Pero claro, siempre hay dos bandos, uno que ataca con la mentira y otro que puede defenderse con la verdad. Hay casos de francotiradores culturales, de guerrillas culturales que hacen una gran labor, y quizás luego veamos un ejemplo de lo que pasó antes de la transición en este sentido. En realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Todos los imperios, cuando dominaban un territorio, trataban de imponer su cultura. Aquí ocurrió con el Imperio Romano. No nos quejamos, pero evidentemente acabaron con la cultura prerromana, cultura celta, íbera, tenía sus lenguas, su religión. No nos quejamos, lo consideramos positivos. Otros imperios lo intentaron y no lo consiguieron, como el Imperio Árabe, quizás por algo será. Pero a partir de un momento, en el final del siglo XV y XVI, ocurre un hecho determinante, que es la aparición de la imprenta. A partir de entonces, cualquier agente político, cualquier agente con poder suficiente, dinero o estrategia, podía dedicarse a cambiar la cultura de otro y a imponer su propio modelo. Bastaba ejercer el arte de la propaganda con la tecnología de la época. Entonces era la imprenta, hoy son las redes sociales, los medios de comunicación y tantas otras cosas. Yo identifico a lo largo de la historia, a partir de este momento, 4 grandes guerras culturales globales, guerras donde se estaba en juego quién mandaba en el mundo y quizás también esa visión del mundo, de visión dominante del mundo. La primera, bueno, ya he dicho, Virginia, me he dedicado a ello unos años a estudiar la leyenda negra. Yo considero la leyenda negra antiespañola el primer caso de guerra cultural organizada contra una nación o un imperio, donde por supuesto había agentes extranjeros, hispanófobos podemos llamarles, pero ya aparece aquí el enemigo interno, el quintacolumnista ingenuo, o en términos más caricaturescos, que acabo llamando el hispanobobo, ¿no?
que es el que lanza piedras contra su tejado pensando que no le va a dar en la frente. Perdonen que no he cerrado esto. La segunda sería la guerra entre el protestantismo y el catolicismo, que también nos dio, porque éramos el único país que defendía con la espada la cruz. Y también sabemos quién venció. Ya dejo al auditorio saber si lo hicieron con buenas o malas artes. La tercera es la Guerra Fría Cultural, a la que se dedicó un libro Frances Stoner Saunders, una autora que determinó, investigando, que el 60% del presupuesto de la CIA y la KGB en esos años se dedicaba a comprar académicos, actores, periodistas, medios de comunicación, justamente para esto, para cambiar, imponer un modelo y desplazar al otro. Aquí quiero citar el caso del laborista, porque esto no es de izquierdas y derechas, el laborista británico Richard Crossman, que decía que la mejor manera de hacer propaganda es que no parezca que se está haciendo propaganda. Digamos, el éxito de la guerra cultural, el mayor éxito, es que el adversario no se dé cuenta que está siendo manipulado. Y ya el culmen del éxito es que lo asuma el relato ajeno como propio y lo defienda un relato, en fin, negativo como propio. Esto pasa en muy pocos países, uno de ellos quizás el nuestro. Bueno, Crossman era miembro del Departamento para la Investigación de la Información, una rama secreta del Foreign Office, dedicado a la estrategia de desinformación y a la propaganda anticomunista y procolonial durante la Guerra Fría. Es decir, el Imperio Británico acabó, pero si la Commonwealth tuvo éxito fue por cosas como esta. La pregunta es si algo semejante ha existido alguna vez en nuestro país. La cuarta gran guerra cultural, que es la que voy a hablar un poquito más en el tiempo que tengo, que no sé, es la guerra contra Occidente. Hoy vivimos una guerra en que el enemigo a batir es la civilización occidental, y particularmente Europa, y dentro de Europa España y el mundo hispano como rivales más débiles. Pero la particularidad de esta guerra es que el enemigo interno ya es legión. Aquí, bueno, tenemos adversarios, efectivamente, que están esperando que quizás fracasemos, pues el mundo chino, el mundo árabe, incluso quizás Rusia, pero el mayor enemigo, se decía ya Bartrina que el mayor enemigo de un español era otro español, ahora podemos decir que el mayor enemigo de un occidental es otro occidental. Y bueno, yo solo voy a citar de los enemigos internos que trato en el libro, dos, brevemente. Uno occidental, que es transversal, y otro de España. El de Occidente me refiero al virus cultural posmoderno. Lo llamo virus cultural porque tiene muchas semejanzas, incluso con el COVID. Por ejemplo, no se sabe muy bien todavía cuál es su origen, ni si fue espontáneo o fue un virus cultural de laboratorio, porque todo esto surge con muy buena intención. Después de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores y horrores, había que aprender, y bueno, un mundo nuevo, aprendimos, hicimos las cosas bien. En los años 60 nos iba razonablemente bien. Europa había conseguido un estado de bienestar, de derechos humanos, democracia, y sin embargo en ese momento surge en mayo 68 el movimiento hippie, de manera casual. Bien, estos movimientos curiosamente convivieron con otros movimientos que pasaron algo más desapercibido. Los rebeldes jóvenes de Praga, o sea de Checoslovaquia, se rebelaron contra este sí régimen autoritario en enero del 68. Y los tanques, carros de combate y tropas soviéticas y de Pacto de Varsovia entraron a reprimir esta revuelta en agosto del 68, es decir, cuando había pasado la revuelta de mayo y de Estados Unidos. Alguien dirá que esto es casual, otros dirán que las casualidades no existen, pero 2 años antes estaba la Revolución Cultural china, que también, curiosamente, aunque no promulgaba ni el pluralismo ni la libertad, sí coincidía con la posmodernidad en acabar con todo lo viejo. Mao decía que había que acabar con 4 viejos, viejas costumbres, vieja cultura, viejos hábitos y viejas ideas, que eran, bueno, monstruos y demonios antiproletarios, y lo hacía con métodos que a alguno le puede parecer muy de actualidad: cambiar nombres de las calles y de personas, censurar autores y libros clásicos, derribar estatuas y edificios, bueno, y también causar millones de muertos, ¿no? Pero esto, bueno, esto sí que ha cambiado, aunque también Gramsci, en los años 30, dijo que ya el terror no era necesario, que bastaba con marginar socialmente al discrepante. En fin, todo esto nos podía decir que este virus viene de la izquierda, pero tampoco esto es del todo cierto. También aquí hay sorpresas. Recientemente hay autores que unen a la posmodernidad y han encontrado una cepa liberal en la obra de Karl Popper y de Open Society, donde parte del libro efectivamente criticaba a Marx y Hegel, pero lo fundamental de la obra de Popper iba contra Platón y la metafísica, porque también Popper quería acabar con lo viejo, con la nación, con la familia, con la religión, con las grandes verdades
fuertes que para él eran un obstáculo a la libertad. Y bueno, en ese sentido fueron aceptados por autores marxistas como Adorno y Horkheimer. En fin, esta prestidigitación intelectual continúa en la actualidad. Cuando hablamos de globalización nos encontramos también una cepa de la izquierda y una cepa del mundo liberal. Todos quieren acabar con las fronteras del Estado-Nación, pero por diversos motivos. Unos para que el capital fluya y otros para que fluyan las personas, aunque sean migrantes. Y brevemente en España quería referirme al hecho diferencial español, que no es que tengamos regiones que hablen idiomas o que tengan culturas propias. El 80% de los países del mundo contiene minorías culturales. Es una excepción tener países monolíticos, o tienen que ser muy pequeños como Mónaco, o tienen que ser muy aislados como Islandia, ¿no? El hecho diferencial de España es que sufrimos un síndrome, el síndrome del español acomplejado, masoquista, ingenuo y dividido contra sí mismo, que bueno, tiene una baja autoestima colectiva, un cierto complejo de inferioridad. Yo cito el libro de López Ibor, del año 54, El español y su complejo de inferioridad. Habría que preguntarse si es posible encontrar un libro semejante con otro gentilicio, el inglés y su complejo de inferioridad, el francés y el alemán, incluso el argentino y su complejo de inferioridad. Es decir, hay que ser español para tener este libro, yo creo, ¿no? Y ese relato, que ya hablaremos de creencias limitantes que hemos asumido dentro de los relatos posibles, la que más nos perjudica. El único país que no puede tener leyenda rosa, aunque tengamos el Día Orgullo Gay, pero no podemos tener leyenda rosa, es España. El resto de los países oficialmente se dedican a hablar bien de sí mismos, y esto no lo critica nadie. Otra cosa es el mundo académico, que evidentemente tiene que ser más plural. En España hemos negado al ser, negar el padre, mientras que otros tienen cuadros llamados apoteosis a los padres fundadores, Washington, etcétera, aunque fueran millonarios y esclavistas. Nosotros negamos el valor a nuestros padres y madres, porque aquí hemos tenido madres, entre ellas Isabel la Católica, pero también Fernando, Carlos, Felipe, o el cardenal Cisneros, un gran gobernante que ya lo quisiéramos hoy, ¿no? Que crearon entre todos unas instituciones muy brillantes. Yo considero que el heredero del Imperio Romano fue el Sacro Imperio Romano Hispano y no el germano, porque ni hablaban latín y además rompieron con Roma. De todo esto, un hijo putativo, entre comillas, de esta enfermedad es el separatismo, que yo no considero un conflicto político, sino un conflicto de tipo cultural también, que se aprovecha del problema de identidades y de la crisis de la familia, entre otras cosas. Y ya yendo rápido, 3 enemigos psicológicos internos que creo que son importantes resaltar. Uno, en España el problema, el vicio nacional no es la envidia, como tantas veces se ha dicho. Yo considero que es una ingenuidad galopante. Hay 3 tipos de países: los que escriben su propia historia, los que aspiran a escribir su historia y la de los demás, y los que dejan que su historia la escriban otros. En este último cajón yo no encuentro más que un caso, que es el nuestro. En segundo lugar, el sectarismo patológico. Bueno, el cainismo está ahí, evidentemente, pero en España es patológico, porque nos impide a veces encontrar lo que nos une por encima de nuestras diferencias ideológicas naturales. La izquierda de cualquier país, por poner un ejemplo, podría también hablar de las derechas, pues bueno, pueden tener sus diferencias, pero encuentran siempre esa casa común que hay que proteger, porque la nación no es un ente natural, es un ente que se construye, evidentemente, entre otras cosas, con el relato, y que se mantiene, como el matrimonio, ¿no? Hay que mantenerlo, y si no lo mantienes, pues encuentras 1000 motivos para separarte, evidentemente, ¿no? Y finalmente un localismo extremo. O sea, en todas partes hay una tendencia al localismo, pero en España es extremo y además protagonizado por los territorios más ricos, con lo cual es un localismo extremo e insolidario, incluso supremacista. De hecho, es una de las causas por las cuales la República no ha tenido éxito. Para un republicano debería ser su mayor enemigo el localismo extremo, porque por 2 veces fue causa de que la República Española fracasara. El otro problema para que la República fracasara es que yo sostengo que en España no hay republicanos realmente, que hay subrepublicanos, es decir, cada uno quiere su república, una república en la que solo manden ellos, ¿no? Pero yo eso le hago la pregunta a muchos de mis amigos republicanos, ¿qué pensarían si en una república española eligieran como presidente a Aznar? Dicen, eso no. Entonces, no entiendo ese modelo que tienen nuestros amigos republicanos, que puede haberlos porque es un modelo razonable en cualquier otro país, salvo en España. Y termino, ¿no? Yo creo que en España y el resto del mundo hispano, no he tenido tiempo de ir, no solo comparten la lengua, un regalo divino, sino también un déficit de autoestima colectiva, que probablemente sea el origen de las demás déficits, económico, político, incluso democrático. Y no habrá una España ni una hispanidad que tenga éxito si no hemos identificado
claramente los errores que han conducido al fracaso de la vieja. Pero sin caer en la desmoralización, porque no hay que olvidar que la América Virreinal fue probablemente el mayor caso de éxito político, cultural y económico de la historia, sus 3 siglos que duró en América, y tampoco olvidar que fuimos los primeros en circunnavegar el globo. Gustavo Bueno decía que el problema más grave de España era la estupidez, y es que un país que crea y cree en fantasmas y leyendas negras no puede conquistar ningún futuro prometedor. España y el mundo hispano tienen pasado, presente y futuro, pero basta con no negárselo nosotros mismos. Para vencer la guerra cultural, una vez más tenemos que ir plus ultra y reinventar la globalización. Gracias. He tomado nota de todo lo que ha dicho Alberto, no estoy de acuerdo, porque eso de que tú eres el telonero, a mí me dijeron que yo venía aquí de telonero, luego aquí tiene que haber algún error. Pero bueno, yo voy a intentar en 15 minutos, de todas las secuencias que he establecido, y una idea. Esto tiene solución, lo de la autoestima colectiva, lo de España, lo de la guerra cultural, tiene solución. No sé si dependerá de que si ganamos el sábado el partido de fútbol, de la final de la Copa de Europa, no, pero tiene solución. Entonces yo me baso en el cine, porque el cine no es un mecanismo de entretenimiento, sino es un mecanismo de comunicación. Claro, hay que saber buscar cuál es la secuencia que necesito para extraerlo, y luego van a ver ustedes cómo puedo mejorar la autoestima que todos los que aquí tenemos y salgamos mejor. Vamos a empezar. Les propongo un pequeño índice, muy breve, en esos 15 minutos que me decía Virginia, para hablar de comunicación, de relato, de autoestima, que en realidad es lo que vamos a ver, de unos ejemplos y de una conclusión. Dentro de la comunicación, pues todo nace de algo que es un mensaje. Hoy en día en todos los sitios hay departamentos de comunicación, gabinetes de comunicación. ¿Qué dice el jefe de comunicación? Todo es comunicación. Pero todo eso nace de un mensaje. El mensaje puede ser un mensaje muy pequeñito, muy directo, muy ejecutivo o muy directivo. Vamos a ver una secuencia de 5 segundos de la película Objetivo Birmania. Es un capitán que se dirige a sus hombres. El radar tiene que ser destruido. Alguien debe hacerlo. Nos han elegido y nosotros lo haremos. Fíjense, el radar tiene que ser destruido. Alguien tiene que hacerlo, nos han elegido a nosotros y nosotros lo vamos a hacer. La misión, la decisión, ¿quién lo va a hacer esto? Y que lo vamos a hacer. Es una película bélica, 100% bélica, pero seguro que la podemos extrapolar a lo que el ministro, seguramente, y le he conocido hace 10 minutos, como decía aquel, seguro que el ministro, en algún momento con el presidente don Adolfo Suárez González, tuvo esta conversación, esta orden del presidente del gobierno. Hay que implantar la democracia, nos han elegido a nosotros, lo vamos a hacer. No sé si me estoy explicando. La analogía es tremenda. La película Objetivo Birmania no es una película bélica, que lo es en sí. Es una película que vale para todos los segmentos. Igual que hay un mensaje ejecutivo muy directo, muy claro, muy concreto, podemos hablar de un mensaje que sea, en este caso, directivo. Esta secuencia no voy a ponerla, pero ahí tiene el título de la película, de televisión, Ike, desembarco en Normandía. La conversación que tienen un militar como el general Eisenhower y un político como Winston Churchill. Cuando el general le dice, usted ponga el que quiera. Hay muchos generales, pero aquí solo puede mandar uno. Algo que parece muy elemental hoy en día, pero en el año 43, cuando a Eisenhower le están diciendo que para empezar ya a levantarlo del relato que decía Alberto, el general Eisenhower lo primero que pide cuando se hace cargo del segundo frente es todo lo que hay sobre el desembarco español de Alhucemas, porque es el primer desembarco de la historia. Y no es anglo-francés, o perdón, hispano-francés, es en el 80% español y en el 20% francés. Pero él pide toda la información. Y si ya les invito a que cojan los planos del desembarco en Normandía y los planos del desembarco de Alhucemas, y es lo mismo. Los aliados atacaron donde no les esperaban. Los españoles desembarcaron donde no les esperaban, en la playa del Morro. Aquí está el general Feliu, que lo está haciendo. Esa secuencia no la voy a poner porque quiero cumplir el tiempo. Pero es que el mensaje directivo me va a permitir hablar del relato. Porque claro, si yo tengo un mensaje, lo convierto en comunicación, esa comunicación va a dejar un pozo, un sustrato, y eso es lo que va a ser el pie o la base para que haya un relato. Volvemos a incidir lo que ha dicho Alberto. Los tercios españoles, 150 años de predominio militar. Los norteamericanos, que yo sepa, llevan de predominio desde 1945, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Llevan cerca de 80 años. España dominó el mundo más de 150 años, hasta la batalla de Rocroi. ¿Cuántas películas han hecho los norteamericanos sobre la Segunda Guerra Mundial?
más de 1000 solamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas películas hay hechas sobre los tercios españoles? 2. Una ni se la pongo porque es un insulto, la Kermés Heroica, y otra la van a ver para que vean que esto, no sé si lo han visto en las escuelas, a la triste. Claro, es imposible que con 2 películas hayamos hecho un buen relato de los tercios. Y dirá, claro, es que esto es el tema militar. No, no es militar. Los tercios eran una versión empresarial. Y ustedes que son empresarios lo saben. Pero fíjense, esta secuencia tiene mucha épica, porque es lo que queda del tercio viejo de Cartagena después de combatir 8 horas. Y estaban extenuados. Y van a ver cómo ponen las picas y dicen viva España. Que fue lo que gritaron antes de ser machacados. Es una época. Esto, ya sé que no es la mejor película sobre los tercios, pero es que es la única que hay. Esto es el relato cinematográfico de 5 libros de Arturo Pérez Reverte. ¿Que se podía haber hecho mejor o peor? Seguramente, pero es que no hay... Es como el que quiere comparar el ejército, no hay segunda unidad, es el ejército o nada. ¿Vale? Sigo. Luego, mensaje, comunicación y relato. Claro, si a mí el relato me lo hacen otros, como dice Alberto, pues estamos aviados. Leyenda negra, amarilla, marrón o del color que queramos. Pero es que hay que ir más allá. La autoestima. A mí me han dicho que hable de comunicación y autoestima, con lo cual ahora vamos a la autoestima. Claro, es que la autoestima individual es que llega uno y en un grupo de 5 llega el corrosivo. Bueno, vamos a ver al corrosivo, vamos a ver y les invito a que vean a ese sargento que se va a poner de pie y decir que está orgulloso de ser sargento. Y así empezamos a hablar de la autoestima, en este caso, individual. Fuerzas aéreas. Tenemos mucha suerte. ¿A qué te refieres? A este viaje. ¿Qué tiene de particular? Hay 1 millón de muchachos que darían cualquier cosa por estar en nuestros pellejos. ¿Por qué? Bueno, no me refiero solo a este vuelo, sino a todo lo que nos espera. ¿Hasta dónde crees que vas a llegar siendo un recluta? Muchos reclutas pueden llegar a graduarse si aprovechan bien la instrucción y las experiencias vividas. Si no vas a la Academia de Aviación, jamás serás nada. No puedo creerlo. Lo sé. Entonces, ¿por qué está usted aquí? No estaré mucho tiempo. Ya estoy harto del ejército. El mes que viene me largo. ¿Se marcha usted? Sí. Pues yo no. Bien dicho, quédate aquí. Sigue tu auténtica vocación, muchacho. No hagas caso a tipos como este. ¿Qué será usted dentro de 20 años, sargento? ¿General? No. Pero mi hijo quizás sí. A él y a mí nos gustan las fuerzas aéreas. Demoledor. No hagas caso a tipos como este. Dice, ¿y usted qué va a ser dentro de 20 años? Diciendo, usted es un desgraciado. Dice, no. A mi hijo y a mí nos gustan las fuerzas aéreas. Howard Hawks, 1943. Su contribución al esfuerzo bélico. Una sintonía clara entre los directores de Hollywood y precisamente lo que habían que recibir. Pero fíjense, en esa cabina del avión, que está el corrosivo que es John Garfield, el chico que tiene la imagen junior del idealismo, el que está al lado que dice, bueno, pues es una película que ha estado 70 años en las escuelas de vuelo norteamericanas para instruir y hacer espíritu de equipo. Claro, si no tenemos espíritu de equipo, que ha citado antes Alberto, y lo va a decir después el general Feliu, es imposible que ni tengamos el formato individual o el formato colectivo. Le voy a poner una película que ustedes conocen, que es Casablanca. Pero lo que le voy a poner, no sé si lo imaginan. Toquen la marsellesa. Tóquenla.
La autoestima colectiva. No somos franceses, pero en este momento, y en ese año 1942, la Marsellesa no era el himno nacional francés. ¿Qué era? El himno de la democracia, lo que cantaba una parte de un mundo que quería luchar por la libertad. Eso es lo que les explicaban los padres en los años 60 a los hijos norteamericanos. Cuando iban a las universidades y ponían los banderines en las universidades, decían, oye, estoy de Casablanca, y dicen, es que luchábamos y era el himno, la libertad. Fíjense lo tremendo que puede ser luchar por la libertad, ¿no? Tremendo. Pero en un minuto Michael Curtis nos hace crear esa autoestima, aunque no seamos franceses. Bueno, aquí hay uno que tiene una parte francesa. No me está diciendo Javier que no. Pero quiero decir, es el ejemplo de que el cine puede provocar, claro que puede provocar, y es un mecanismo directo de esa autoestima, en este caso colectiva. Para ir finalizando, porque creo que voy todavía en tiempo, ¿no, Virginia? Voy en tiempo. He hablado del formato colectivo. Ejemplos, la gloria en la derrota, lo decía John Ford, no voy a poner la secuencia de la carga de la Brigada Ligera, simplemente decirles que hay 5 o 6 películas sobre la mayor incompetencia del ejército británico, que es la carga de la Brigada Ligera. No hay ninguna película sobre el regimiento de Alcántara, lo que pasó en Melilla. La diferencia es que unos han conseguido retorcer, como diría un jurista, la ley hasta un punto de crear un relato en el que es épico ante un desastre militar. La gloria en la derrota, también la emplea John Ford. Otro ejemplo, El grupo. Ahí les pongo una película que no la voy a citar por ceñirme al tiempo. La película La ola. Un profesor en Alemania le toca hacer una exposición con los alumnos una semana y quiere ser el tema de la anarquía, pero le dicen que tiene que hacer sobre la autarquía. Va a convertir el grupo de chavales, gracias a la enseñanza, en un grupo totalmente diferente. Es una película que ha causado mucho impacto en Alemania, La ola. Y antes de decir la conclusión final, quiero que vean, porque no se puede hablar solamente de Casablanca ni de películas antiguas, sino de películas modernas, recientes, y que cuenten, como pongo ahí, mi mensaje, que es mensaje, comunicación, sustrato, relato y autoestima. Van a ver una película, una secuencia de una película que se llama Donbass, del 2018, de Sergei Loznitsa, un ucraniano, premio en Cannes y premio en Sevilla. La imagen es dura, son 12 historias que él recopiló y que nos viene a decir que el relato que hoy en día, desde hace 2 meses, estamos muy al día de lo que pasa en Ucrania, realmente ya empezó en el 2014, cuando fue invadida por los separatistas. Repito, he dejado el audio tal como es y quizás entendamos por qué, al ver esta secuencia y al ver lo que lleva sufriendo esta gente, entendamos por qué su autoestima no ha habido que impulsarla y nos han sorprendido aguantando, y repito, no vengo a hablar de Ucrania, más de 2 meses de combate. Los hombres, todos fuera. Poneos en fila, delante del autobús. Venga, venga, rápido. Muy bien. Putos hombres. Las mujeres están luchando en vuestro lugar, mientras vosotros os escondéis en sótanos. Tú. Sí, tú. ¿Por qué no te has alistado? ¿Tienes miedo? Mi madre está enferma. Tenemos una madre. La madre de todos. Y está enferma. Nuestro país. La tierra madre. Está infectada de una plaga fascista. Está sufriendo. Les está pidiendo ayuda a todos sus hijos. Y vosotros os escapáis como ratas. Os dividiré en 2 pelotones y os mandaré al frente ahora mismo. Desnudaos de cintura para arriba. ¡Chicos! ¡Tengo aquí a un alemán! ¡Walter! ¿Qué? Pasaporte. ¿A dónde van? Vamos a Donetsk. ¿Motivo del viaje? Por trabajo, somos periodistas. Walter Michael. Soy yo. Deutschland.
Ya, la hostia. Me cago en la leche. Pero si tenemos a un fascista. No. Para finalizar, todo parte de un mensaje, hay que convertirlo en comunicación. Esa comunicación que dejará un pozo, un sustrato, que es el que habrá que convertir o hacer o generar como relato. Y luego lo siguiente será crear autoestima. ¿Con qué? Con fijación de talento, con enseñanza y con contactos. Muchísimas gracias a todos. Ahora tiene la palabra el general Feliu. Cuando quieras, general. Muchas gracias, Virginia. Voy a ponerme los 20 minutos y cuando los 15 minutos. Trataré de ajustarme y así no hay duda y no hace falta que me controles. Luego ha sido es un honor para mí haber sido convocado por David Santos a esta mesa redonda organizada por Adalede, y es un privilegio compartirla con Alberto Gil Ibáñez, al que sigo en sus libros, amigo, y también en sus vídeos de YouTube, que son muy interesantes, y con el coronel Fernández Flópez, con el que he compartido algún programa televisivo. Por eso ha hecho referencia antes a lo de Lucemas, porque tocó ese programa sobre el protectorado precisamente, ¿no? Y desde luego con el ministro Otero Nova. Es un verdadero privilegio compartir mesa contigo, ministro, y por supuesto gracias, Virginia, por tomar representación y por ese recordatorio de la Academia. El tema que me ha sido asignado tiene, yo creo, poco que ver con la batalla por el relato, ¿no? Aunque tengo que decir que al asomarme día a día a los medios de comunicación social veo muchas batallas, ¿no? Quizá la principal es la de las sensibilidades, también la de las percepciones o del manejo selectivo de la información y de la contrainformación, al final es relato también, para al final descubrir que la sensibilidad emocional de la opinión pública es lo principal para condicionar a los gobiernos a tomar, y no solamente a los gobiernos, a las organizaciones internacionales también, a tomar decisiones, e incluso por ello podemos decir que el relato podría pasar a un segundo plano. Guerra en el ámbito cognitivo, la llaman algunos, y se traslada al corazón y a la mente de los ciudadanos. Guerra cultural, la llama mi amigo Alberto Gil Ibáñez, y yo creo que con bastante razón, como acaba de demostrar y demuestra claramente en ese libro que tengo el gusto de haber leído, ¿no? El placer de haber leído. No obstante, el tema que me ocupa tiene que ver con la segunda parte del título de la mesa redonda, que es el empoderamiento de los Estados, menuda palabra. Yo prefiero llamarle reforzamiento de sus instituciones, como se diría sin anglicismos por medio, ¿no? El tema asignado, que es estrategia multidimensional frente a la fragilidad de los Estados, tiene que ver precisamente con ese reforzamiento de las capacidades de aquellos Estados en situación de fragilidad o en vías de convertirse por ello en Estados fallidos. Empezaremos por decir que el fenómeno de la fragilidad de los Estados no es nuevo. En todas las épocas han existido Estados incapaces de controlar su territorio, de garantizar la seguridad y la libertad de sus ciudadanos, de prestar los servicios básicos a su población o de conseguir que se mantuviera cohesionada. Esto último es bastante reseñable, por lo que veremos al final de mis palabras. Para poner en concepto, estado frágil o en situación de fragilidad no es ni más ni menos que la fase previa a un estado fallido si no se toman las medidas adecuadas. Es por ello que evitar que eso se produzca está en la agenda de algunas organizaciones internacionales y también de algunas potencias globales. En los últimos años, como consecuencia de la globalización, los efectos de la fragilidad de un país, de un Estado, tienen consecuencias en el resto del mundo. Recordemos la piratería de los mares, la migración forzosa sin control o la gestación de células terroristas en países frágiles, fallidos o a punto de serlo. Estos son ejemplos, desde luego, de las amenazas a la seguridad internacional que supone precisamente la fragilidad de esos Estados. Creo que podríamos admitir como buena la definición de que la fragilidad de un Estado es un proceso de deterioro de la capacidad de ese Estado para mantener sus funciones básicas. No creo que haya que ir más allá. Las causas de ese dicho deterioro, sin embargo, son tanto endógenas como también exógenas. Las endógenas fundamentalmente políticas y varían de un país a otro. La mayoría de los autores coinciden en mencionar los siguientes factores para caracterizar las situaciones de fragilidad en los Estados. El primero, la pérdida del monopolio del Estado del uso legítimo de la fuerza y de la capacidad de garantizar la libertad, la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La segunda, la incapacidad para prestar los servicios básicos a los ciudadanos, como sanidad, educación, vivienda, alimentación, en algunos países el acceso al agua, y responder a sus necesidades esenciales. La tercera y última, en mi relato al menos, la imposibilidad de actuar como un actor confiable en la comunidad internacional. Por tanto, la fragilidad debe observarse como un fenómeno en evolución, por lo que los estados frágiles pueden aumentar o disminuir su grado de fragilidad o inestabilidad, como veremos al final de mis palabras. Estados aparentemente sólidos pasan a ser frágiles en que las sociedades se den cuenta a tiempo o lo hagan cuando es demasiado tarde. Para hacernos una idea del impacto de la fragilidad a nivel mundial, según algunos analistas, unos 50 países, la cuarta parte de los reconocidos por Naciones Unidas, con una población cercana a los 2.000 millones de habitantes y aproximadamente una gran proporción del territorio de la Tierra, son frágiles o viven en situación de fragilidad. Además de la amenaza permanente a la seguridad internacional, la fragilidad de esos estados supone un riesgo para sus propias sociedades. Un aspecto a analizar es cómo algunos estados desarrollados y estables, incluso que cuentan con recursos naturales propios, después de un proceso de deterioro político, surgen como estados frágiles, a pesar de tener recursos suficientes para una buena gestión del bienestar y prosperidad de la sociedad. Como vemos, la fragilidad es un fenómeno que afecta a un amplio rango de países y que muchos otros pueden verse involucrados por falta de gobernanza. Concepto que no es solo gobernabilidad, ni incluso buen gobierno, es mucho más. La gobernanza establece una relación bionívoca entre el ciudadano y el gobernante, donde las políticas vienen determinadas por la misma sociedad, por los ciudadanos, que son precisamente el centro de gravedad de esas políticas. Si bien algunas políticas de apoyo a estados frágiles están desarrolladas en algunos organismos internacionales, estas, desgraciadamente, no han ido acompañadas de una puesta en práctica adecuada. Como siempre, lo difícil es pasar de las musas al teatro y el papel lo aguanta todo, como dicen algunos. Uno de los problemas que se ha podido observar en esas políticas de apoyo es el excesivo énfasis en los aspectos de seguridad en los estados en situaciones de fragilidad, frente a otros aspectos de tipo social y económico o de buen gobierno, que a veces quedan casi excluidos de las acciones de las organizaciones internacionales. Es por ello que en la mayoría de las ocasiones no se actúa sobre la raíz del problema, o la raíz de la fragilidad, es decir, en mi opinión, sobre la falta de gobernanza, centrándose solo en eliminar las manifestaciones externas de esa fragilidad o las que más afectan o molestan a la comunidad internacional, pero sin solucionar el origen del problema. Al no solucionar las causas, sino atender solo a algunos de sus efectos, la fragilidad se mantiene de forma continuada, en algunos estados casi como un círculo vicioso. Es por ello que desarrollar una visión sistémica, completa e integrada, que trate la complejidad de la fragilidad, combinando todas las medidas de forma coherente, incluyendo no solo las políticas de seguridad, sino las de ámbito económico y social, de gobernabilidad y de Estado de Derecho, que permitan un buen gobierno para toda la población y no solo para unas élites que extraen la mayor parte de la riqueza en su beneficio, es imprescindible. Viene a colación en este punto el conocido libro, que seguro que lo conocen todos, de Acemoglu y Robinson, que se titulaba y se preguntaban ellos: ¿por qué fracasan los países? Los autores destacan a las instituciones, tanto políticas como sociales o económicas, y por lo tanto las políticas que desarrollan esos estados como el elemento determinante del devenir de los países, de su éxito o de su fracaso, naturalmente. Los países fracasan, según los autores, porque tienen instituciones que concentran la riqueza y el poder político en unos pocos privilegiados a costa de los demás. Por ello, al definir políticas económicas o al tomar decisiones de gobierno, éstas responden a los intereses de un grupo o grupos privilegiados, excluyendo al resto de la población. Es decir, sus instituciones políticas y económicas no crean los incentivos necesarios para que la población trabaje, ahorre, invierta o innove y, por tanto, progrese y se desarrolle. Por otro lado, hay otras políticas que, sin embargo, incentivan la participación de todos los ciudadanos en la producción económica y en la labor política. Es decir, son aquellas que alientan y facilitan que las personas puedan generar riqueza por ellos mismos, fomentan la iniciativa privada, siendo la población el centro de gravedad de sus políticas. Como dijimos, este es el verdadero concepto de la gobernanza.
En definitiva, el desarrollo de políticas sociales, económicas, de educación, de formación en administración pública y en gobernanza, y no solo el esfuerzo por reformar el sector de la seguridad y defensa, sería parte de una estrategia multidimensional o de enfoque integrado para ayudar a un Estado a salir de una situación de fragilidad. Muchos argumentan que sin seguridad no hay desarrollo. Y yo creo que estoy fundamentalmente de acuerdo, pero la afirmación contraria también es cierta. Sin desarrollo no hay seguridad. Es más, muchos de los problemas de seguridad que surgen en muchos estados es precisamente por la falta de desarrollo cultural, social y económico. Es por ello que este enfoque, estoy citando, para ayudar a estos estados frágiles, debe ser global, integrado, completo. Enfoque que no se realiza habitualmente en las organizaciones internacionales, quizás no disponer de todos los instrumentos en su mano para realizarlos. En consecuencia, la estrategia de enfoque integrado, concurrente y simultáneo es fundamental para dotar a los estados de esa capacidad de resiliencia, una palabra que tiene que salir de vez en cuando. Hay muchos que le molesta, a mí no, porque es muy de ingenieros, además, la resiliencia de los materiales, que para mí es la mejor, en este caso, la mejor manera de enfrentarse a la fragilidad. Resiliencia, entendida en este caso, es como la capacidad de una sociedad de aguantar una presión endógena o exógena sin romperse, sin fracturarse, sin romper su cohesión, es decir, de soportar una situación de fragilidad sin llegar a romperse y de recuperar, por lo tanto, la situación anterior. La clave es recuperar la situación anterior, esa es la clave de la resiliencia, ¿no? Vienen de la resiliencia de los materiales. Después la resiliencia lo utilizaron los psicólogos y de ahí lo utilizaron muchísimas organizaciones, pero créanme que, como bien sabe mi general Luis Feliu, que estudió resistencia de materiales y que es general de ingenieros, pues efectivamente la resiliencia es una característica de materiales, más que otra. Pero bueno, continúo. En definitiva, eso de empoderar, palabra que no me gusta, como saben, o el reforzamiento de las capacidades o instituciones de un Estado, que me gusta más, de forma integrada y coherente, para mí es una asignatura pendiente, no solamente en organizaciones internacionales, sino en las potencias globales que pueden actuar ayudando en este sentido. Por último, permítanme recordar que en octubre de 2002, Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los Estados Unidos, afirmaba, y cito casi textualmente, el 11 de septiembre de 2001 puso de relieve que las amenazas a las que nos enfrentamos hoy provienen principalmente de grupos terroristas y de estados frágiles o fallidos. Había transcurrido una década desde 1991, durante la disolución de la URSS y el Pacto de Varsovia, cuando el paradigma, permítanme la palabra, estratégico, cambiaba de nuevo. El hegemón se sentía vulnerable y eso tendría consecuencias. Esas consecuencias se mantuvieron hasta la retirada de Estados Unidos de Afganistán, finalizada prácticamente en verano de 2021, cuando los ojos de esa nación se fijaron en el Indo-Pacífico y particularmente en el eje China-Rusia-India. En aquel paradigma de 2001 se descartaba que los conflictos bélicos pudieran surgir por intereses opuestos entre estados rivales o por la amenaza de un estado a la supervivencia de otro, o menos aún, a su invasión. 20 años después de ese paradigma se desbarata totalmente en Ucrania. Se decía a principios del siglo XXI que los estados frágiles o fallidos serían los principales factores detonantes de inestabilidad que afectarían al orden internacional. No ha sido así. Hay muchísimos analistas estratégicos que han fracasado en sus previsiones. Daría para otra conferencia analizar si Ucrania no ha vivido en extrema fragilidad desde el 2010 y particularmente desde 2014. Y esa extrema fragilidad haya creado otras situaciones que bueno, haría falta otra conferencia para poder hablar. Recuerden ustedes de todas maneras que en el ámbito diplomático a Ucrania hace tiempo le llamaban como el Estado muelle, o sea, una vez estoy cerca de un lado y otra vez estoy cerca de otro. Entonces, realmente cuando decías, ¿dónde está Ucrania? Entonces miraba realmente y dice, en este momento se está moviendo en esta dirección. Eso no, que es una definición que yo he leído en algunas revistas diplomáticas, pues determina de alguna manera la fragilidad realmente, ¿no? Decía que no ha sido así y que efectivamente desde el año 2014 existe para mí una situación de fragilidad poco controlada o mal controlada por parte de la comunidad internacional. Los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 que fueron apoyados por Alemania y Francia, pues no consiguieron detener una guerra abierta que continuó
prácticamente de forma continuada hasta nuestros días. Por otro lado, en relación con la solución para estados frágiles, las democracias occidentales consideraban, en mi opinión ingenuamente, que la conjunción de libre mercado y democracia liberal resolverían todas las fuentes de conflicto en el mundo, ¿no? Vamos a hacer a todos los países demócratas liberales y vamos a meterles todos en la economía libre de mercado. Bien, el intento de imposición de esos conceptos a otras culturas, algunas milenarias, y a estados frágiles llevó consigo, en mi opinión, el fracaso del modelo. Enseguida aparecieron naciones que discrepaban de la idea de que hubiera una sola forma de democracia, o incluso ponían en tela de juicio el libre mercado, que se había organizado sobre la base de instituciones u organismos creados por las naciones occidentales, algunos dicen que en su beneficio. Además, los estados frágiles están siempre sujetos a las ambiciones de las grandes potencias. ¿Para completar qué? Pues para completar con facilidad sus estrategias comerciales, por ejemplo. Esto daría para otra conferencia y siempre enfocaríamos en China, además, para verlo como ha sido algo así. Es decir, parece que el mantener fragilidad de algunos estados débiles pudiera interesar a otros fuertes. Voy terminando. El Fondo por la Paz publica desde el año 2005 el índice de estados frágiles en el mundo, que cataloga anualmente la posición de los países dentro de un rango de indicadores que establecen el nivel de estabilidad, fragilidad o de propensión al fracaso. El índice de fragilidad se calcula mediante 12 factores. En 2020, hace nada, había 119 estados frágiles de los 178 analizados, es decir, el 67%. El más frágil, el número 1, Yemen. El más estable, el 178, Finlandia. Ahora muy de moda, por su intención de unirse a la Alianza Atlántica. Los nórdicos están entre los más estables. España está casualmente en el puesto 147, con 31 países más estables y 28 países que nos separan del primero frágil. Para cerrar con algo sorprendente, en 2021, el año pasado, entre los 10 países, según este índice, que más habían aumentado su fragilidad, se encuentran Estados Unidos, el primero, por razones de cohesión, daría para mucho. Bélgica, curiosamente, y el tercero, España. Esto solo indica que algunos factores de fragilidad de esas naciones han empeorado, no indica nada más. Pero analizar las causas sería de gran interés. Déjeme decir que España, actualmente, el año pasado, es la 34ª nación en Producto Interior Bruto per cápita, la 39ª en competitividad y la 32ª en estabilidad, en términos de estabilidad según este fondo. En ese mismo año, 2021, Estados Unidos, Italia y España ocupaban los puestos 143, 141 y 142 respectivamente. Solo son datos, pero como el que trabaja en datos sabe que hay que vigilar las tendencias. El dato por sí solo no dice nada, pero la tendencia sí que dice muchas cosas. No vaya a ser que algún día alguien se despierte sorprendido con un amanecer sombrío o diferente. En resumen, y termino. Después del 11 de septiembre de 2001 parecía que el terrorismo y sobre todo los estados fallidos y los frágiles, a punto de serlo, se constituirían en la fuente principal de amenazas en el escenario internacional. Los estados fallidos parecían ser uno de los problemas más preocupantes en cuanto a la generación de amenazas transnacionales. Sin embargo, 20 años después, los conflictos bélicos clásicos han mostrado de nuevo su cara en Ucrania. Quizá la fragilidad de Ucrania, como decía antes, como Estado, ha provocado el desarrollo final de los acontecimientos. De acuerdo con el índice citado de fragilidad, ese país ocupaba el puesto 91 de 179 el año pasado. Es decir, estaba situado entre los 129 estados que se clasifican como frágiles. Así termina mi exposición. Muchísimas gracias. Muy amable por la atención. Pues, ministro, tienes la palabra. Creo que fue mi compañero de la izquierda, Alberto Gil Ibáñez, quien nos hablaba de la frase del Eclesiastés de que no hay nada nuevo bajo el sol. Me parece que fuiste tú. Bien, yo, copiándole un poco la idea, digo que pienso que tampoco bajo el sol hay nada que no acabe. Y los seres humanos somos poco propicios a admitir
que hay cosas que efectivamente acaban. Concluyó el régimen monárquico borbónico de la Restauración del siglo XIX, concluyó en el siglo XX y además concluyó sin guerra y sin que nadie moviera nada. Simplemente se hundió de repente un régimen, y al hundirse el régimen, los políticos dominantes, los políticos liberales, los políticos conservadores, quedaron absolutamente descolocados, sorprendidos, paralizados, y no fueron capaces de preparar una alternativa para las elecciones a las Cortes Constituyentes que se convocaron en el plazo de 2 meses, es decir, sin dar tiempo a recomponer nada, lo cual tuvo como lógica consecuencia que las Cortes Constituyentes de 1931 tuvieron un 92% de los escaños, el 92% de los escaños, increíble, que eran del gobierno provisional, lo típico de una democracia que no es tal. Entonces, en ese momento, precisamente esta casa consideró necesario lanzar un partido político, se lanzó la CEDA, y la CEDA tuvo un éxito impresionante. En menos de un año se convirtió en el primer partido político de España, pero ya era tarde. La Constitución ya estaba aprobada por quienes quisieron y como quisieron, y pues fuimos a donde fuimos. No quiero recordar a dónde fuimos porque son cosas muy tristes. Bien, en 1968 el presidente de la Asociación de Propagandistas, que es la entidad madre de esta organización, Abelardo Algora, que era un jurídico militar, nos dijo que era necesario no caer en la ceguera de los políticos de la Restauración borbónica del siglo XIX, y que era necesario ir preparando medidas para crear una democracia respetuosa con los derechos humanos y para ir agrupando personas capaces de aplicar esas medidas. Eso fue en 1968. Se hicieron varios intentos por aquí, que todos fueron fracasando, hasta que finalmente hubo un intento que fue el Grupo Tácito, y el Grupo Tácito tuvo éxito. El Grupo Tácito se constituyó para preparar todas las semanas un artículo de prensa que se publicaba inicialmente en el Ya y después en más de 20 periódicos sobre cómo había que hacer las cosas en España. El Grupo Tácito no quiso ser un partido político clandestino, porque pensamos entonces que un partido político clandestino, estábamos todavía en el franquismo, tenía más riesgos, pero sobre todo tenía mucha menos eficacia. El partido político clandestino, por su propia naturaleza, pues no podía pronunciarse más que muy raramente. Mientras que nosotros, semana tras semana, íbamos diciendo lo que había que hacer en España para llegar a constituir un régimen democrático y adecuado. Bien, así lo hicimos y lo fuimos publicando. Fuimos aprovechando los espacios de libertad que permitía el régimen político, tratando de respetar la legalidad, sin saltarse, procurando no saltarse la legalidad. Decir hoy en los espacios de libertad del franquismo parece una herejía. Bueno, pues naturalmente que había espacios de libertad, ¿cómo no? Y decir lo contrario pues es negar la evidencia. Nosotros fuimos escribiendo y
vamos a publicar en estos días todos los artículos de Tácito y se verá que estábamos permanentemente reclamando la democracia y cómo había que hacerla. Y de los 180 artículos que publicamos en la prensa española, solo uno motivó un reproche penal, solo uno motivó un auto de procesamiento. Se decía por parte del régimen que el grupo Tácito era una entidad ignorada, que no se sabía quién era el autor y por consiguiente se procesó al director del periódico Ya, pero inmediatamente fuimos 18 tácitos al Tribunal de Orden Público y dijimos: nosotros somos los autores, hagan ustedes lo que quieran, pero somos nosotros, este señor no tiene nada que ver. Bien, y por esa vía el grupo Tácito llegamos a ser el grupo más numeroso y con mucha diferencia de los gobiernos de la transición en la democracia. Aunque esta idea o este dato apenas es conocido, y apenas es conocido porque los miembros de Tácito, fallecido el general Franco, consideramos más prudente y más conveniente no hacer exhibición de nuestra común procedencia. Pensábamos que si nos presentábamos y decíamos somos los Tácitos, y automáticamente generaríamos un rechazo, generaríamos muchas dificultades. Pero así fue. En el prólogo a esta edición que vamos a publicar en unos días, yo enumero 10 tácitos que fuimos ministros de los gobiernos de Suárez de la Transición, 2 que fueron sucesivamente presidentes del Congreso y 18 que estuvieron en las inmediaciones de la primera línea como secretarios de Estado, subsecretario o figuras equivalentes. Bien, y con ello creo que pudimos realizar y realizamos una labor importante. En este momento pues hay personas en España, quizá porque son demasiado jóvenes, probablemente porque son demasiado jóvenes y no saben que con las cosas de comer no se juegan, pero que están empeñados en eliminar la transición, la reconciliación, la Constitución y todo ello. Y con ese fin utilizan esa beatería marxista según la cual los acontecimientos políticos no son sino el resultado necesario de las fuerzas dominantes o de la correlación de fuerzas, como también les gustaba mucho decirlo. Y ello es pues una simpleza. O sea, con los mismos elementos que en España existían a la muerte de Franco, podíamos haber caminado en direcciones muy diferentes y podíamos haber caminado en direcciones contrarias. En aquellos años, dentro y fuera de España, había muchas gentes, muchas autoridades, muchos intelectuales que aseguraban que España, al morir el general Franco, volvería a la situación previa a la guerra civil. Vivíamos un mundo bipolar con riesgo de enfrentamiento nuclear entre las dos grandes superpotencias. Entonces, quien parecía que evidentemente iba a ganar la lucha era el bloque comunista, que cada año iba progresando y teniendo más territorios. En los años de la transición, para nuestra desgracia, coincidió una crisis económica tremenda. Las empresas españolas cerraban, tenían que echar a la gente, teníamos una inflación anual de más del 20%, los convenios colectivos tenían que subir el 20% cada año para poder adaptarse. Y en ese contexto es falso, es también otra ingenuidad
decir que las fuerzas políticas todas querían la democracia. Eso no era en modo alguno así. En la derecha teníamos lo que se llamaba el búnker. El búnker era una serie de personas con capacidad de influencia y de presión para llegar a provocar un golpe de Estado, porque el búnker no quería el cambio del sistema entonces vigente. Y por la izquierda lo mismo. Es también otra frase hueca y falsa la de que el antifranquismo es sinónimo de lucha por la libertad y por la democracia. De eso nada. O sea, en la izquierda teníamos 3 grupos terroristas que mataban gente. Teníamos la ETA, teníamos el FRAP, teníamos el Grapo, y que no querían la democracia. ¿Qué demonios iban a querer la democracia? Hubo ya años después, yo leí un libro de Pío Moa, Los orígenes de la guerra civil, que me gustó muchísimo, me pareció interesantísimo, es sobre la revolución de Asturias. Y Pío Moa, yo sabía que era paisano mío de Vigo, pero yo no le conocía. Busqué la manera de conocerle, yo sabía quién era, yo sabía que él había sido dirigente del Grapo cuando yo estaba en el poder. Él nos estaba secuestrando a Oriol, a Villascusa, matando gente. Bueno, le invité a almorzar y almorzando le dije: Pío, pero ¿no os dabais cuenta que con lo que nos estabais haciendo nos impedíais llegar a la democracia, que habéis estado a punto de conseguirlo? Y me dijo: pues claro, es que eso justamente es lo que queríamos, evitar que España fuera la democracia. Pero no solo los grupos terroristas. El Partido Comunista de España jugó un papel espléndido en la transición, muy bueno, muy bueno. Pero cuando Franco muere, y durante unos meses después de la muerte de Franco, el Partido Comunista no creía en la democracia, y no lo digo yo, lo decían ellos. En su asamblea de fin de año de 1975 en Roma, ellos dicen que de momento se podrá admitir en el juego político a los antimonopolistas, pero a continuación solamente los socialistas. Era el mismo esquema con el que se implantaron las dictaduras comunistas en la Europa del Este. Eso por parte del Partido Comunista. El Partido Socialista, que todavía hoy sigue siendo uno de los pilares de la democracia, tampoco estaba nada claro que creyeran la democracia a la muerte de Franco. En la Semana Santa de 1976, y lo tienen publicado en un libro, porque les pedimos que no lo publicaran y nos dijeron que sí, que lo publicaban, proclamaron públicamente y con orgullo el ser los autores del golpe de Estado revolucionario y sangriento de 1934 contra la Segunda República. Todos recordamos que luego Felipe González en 1979 eliminó la definición del partido como marxista y dijo: compañeros, hay que ser socialista antes que marxista. Pero no queremos recordar, o a lo mejor lo ignoramos, que quien introdujo en los estatutos del PSOE la definición de partido marxista fue el mismo Felipe González en el Congreso primero que celebraron libremente en Madrid en diciembre de 1976. Bueno, y el primer ministro socialista de Educación, un hombre culto, José María Maraval, escribe en 1982 un libro, La política de la transición, en cuyo libro casi literalmente dice: la compatibilidad entre el socialismo y la democracia es prácticamente imposible. La única solución es una suerte de neobolchevismo. Es decir, que la labor que se hizo en la transición no fue nada fácil, no fue ningún regalo, fue una labor dura, fue una labor de orfebrería, una labor que costó mucho.
y una labor pues en la que participamos. Voy a, para acabar, decir que dentro de las cosas que se hicieron en la transición podemos destacar los consensos. En la transición primero conseguimos la conformidad de una gran mayoría de los dirigentes del régimen de Franco. Las 4/5 partes, más o menos, del Consejo Nacional del Movimiento y las 4/5 partes de las Cortes de Franco votaron a favor de nuestra ley de reforma política, los convencimos de que debía ser así, y eso es un acontecimiento fundamental. Eso naturalmente es lo que permite el tránsito pacífico de un sistema de dictadura a un sistema de democracia. Pero inmediatamente hicimos el consenso con todas las fuerzas políticas emergentes. Y un consenso que ya lo hicimos sobre la monarquía, que dicen que no, que esto lo impusimos. Hicimos el consenso sobre la monarquía con todos los partidos. Lo hicimos sobre los partidos políticos, sobre los sindicatos, sobre la ley electoral, por supuesto, antes de las primeras elecciones. Las primeras elecciones las hicimos ya en junio del 77, con todos esos consensos realizados y perfeccionados. Eso no fue lo que hizo la Segunda República, que es el paradigma de la democracia y el paraíso perdido de la democracia. La Segunda República, el gobierno provisional, en esos 2 meses hizo la ley electoral que le pareció bien a ellos, lo que a ellos le parecía correcto. Convocó las elecciones en 2 meses sin dar tiempo a nadie a organizarse. Y cuando en aquellas Cortes van aprobando su constitución y se levanta un diputado de ese 8% residual que había, diciendo, hombre, por favor, consenso, no hagan ustedes una constitución de media España contra media España, está en las actas del Congreso la contestación de Álvaro de Albornoz, ministro del Gobierno provisional: no más abrazos de Vergara, no más pactos del Pardo, no más transacciones con los enemigos de nuestros ideales y de nuestros intereses. Si ustedes quieren la guerra civil, háganla. Eso es lo moral, eso es lo fecundo. Lo estoy diciendo literalmente, me lo aprendí de memoria. Y dice el diario de sesiones: grandes aplausos en el hemiciclo. Naturalmente que así fuimos a la guerra civil. Azaña estaba delante y fue quien lanzó el discurso, y en su libro de memorias dice: si yo tengo la mitad más 1 de los votos, yo impongo mi constitución. Lo ha dejado escrito. La gente se pregunta por qué el general Franco, durante la guerra civil, cuando se encontraron unas memorias de Azaña en Suiza, ¿por qué las distribuyó gratuitamente por España? Porque es que, claro, es que Azaña ha dejado escritas cosas que, bueno, que era preferible que no las hubiera dejado escritas. Bien, después de aprobar todo esto, la Constitución también por consenso, después de eso nosotros hicimos otra cosa increíble. Es que convocamos al pueblo español 2 veces a referéndum, y el pueblo español por 2 veces, en 1976 y en 1978, aprobó primero nuestro proyecto de ley para la reforma y luego nuestra Constitución. Lo aprobó, no digo por unanimidad, pero muy próximo a la unanimidad. Fue una aprobación popular masiva, mientras que la Segunda República, después de decir nada de consenso, yo impongo mi Constitución, la Constitución de la República no se sometió a referéndum del pueblo español. Y no solamente no se sometió a referéndum, sino que la Constitución, léanlo ustedes, está en las librerías, su artículo 66 prohíbe para el futuro
hacer referéndum que afecten a temas constitucionales. No querían que se tocara. Todos estos que dicen que tenemos una monarquía que la trajimos del cielo y tal, ellos no quisieron. La República nunca fue refrendada por el pueblo español y prohibieron que se tocara. Bueno, hicimos eso, hicimos la reconciliación, etcétera, pero queridos amigos, tengo que acabar y decir que en definitiva pues montamos un sistema de democracia y de libertad que está en su año 45. En este momento es ya el régimen político español más duradero de la edad contemporánea. O sea que tampoco es una tontería. Lo que no sé es si nos dejamos cuánto nos va a durar. Gracias por su atención. Este debate al que queremos que se incorporen todos ustedes, por favor, yo lanzaría, ya que estamos en una universidad que tiene como principio y fin la formación de las personas que van a sacar las castañas del fuego en esta batalla del relato y en el empoderamiento de la nación, ¿qué tiene que ver la educación en todo esto? Porque parece un tema clave. Yo aprovecho esta oportunidad para recordar hace muchísimos años en una charla con Maite Pagazaurtundúa, cuando aún no la conocía nadie y ni siquiera había asesinado la ETA a su hermano, me contaba cómo en aquel pequeño municipio donde los demócratas estaban asediados y acosados y asesinados, cómo la única fórmula para cambiar aquello que estaba pasando era la educación. Si nosotros conseguimos modificar la educación, habremos salvado lo que nos queda y habremos salvado nuestros valores y tal. ¿Cómo en esta batalla del relato parece crucial un tema como este, en esta batalla del mensaje, del conocimiento de la propia historia, de lo que, ministro, tú ahora planteabas, esto fue así y no esa falsedad? Es decir, estamos rodeados de esta propaganda falsa, de esta batalla del relato. ¿Cómo creéis que podemos empezar a cambiar las cosas en esta guerra híbrida del relato en la que nos encontramos y la fragilidad del Estado que ponía por delante el general Feliu también, y esa batalla cultural, esa guerra cultural de la que hablaba Alberto? Es decir, está todo como un poco imbuido en que hay que crear los ciudadanos del presente y del futuro. Pues no sé si queréis, os parece oportuno. Yo tengo una curiosidad que quería preguntarle al ministro Otero, porque a mí me ha llegado un rumor que Pujol, en un momento dado, se le ofreció a los catalanes restablecer el estatuto de autonomía que tenían en la República, y que Pujol se negó porque no le daba la educación. Yo me gustaría preguntarle porque él está muy informado, pero claro, de ahí vienen, de esos pueblos vienen estos lodos. La educación ya no es una política estatal, aunque tampoco sé si cambiaría algo si lo fuera. Está en manos de los poderes separatistas que quieren destruir España. Así que yo en mi libro lo considero un enemigo interno. El modelo educativo en España en este momento es nuestro modelo, es un enemigo de la nación. Y un pequeño ejemplo. Hace años hubo una polémica sobre la Gran Armada, la derrota de la Gran Armada. Hubo un congreso donde los ingleses, los académicos, admitieron que habían estado mintiendo a su población durante siglos en el relato sobre la Gran Armada, de que no habían vencido por su gran pericia, sino por la tempestad, y además la flota era superior, la británica a la española, y además perdieron en La Coruña, ¿no? Bueno, hubo un consenso académico, y claro, se llevó la pregunta a si había que cambiar algo en los libros de textos británicos, y el Times hizo una editorial diciendo, oiga, vamos a ver, hay una historia para los académicos, que digan lo que quieran, pero la historia que tenemos en los colegios es para elevar el orgullo nacional, no vamos a tocar una coma. Y nos da igual que sea falso, que los españoles cuenten su historia. Bueno, vayan ustedes a los libros de texto españoles y ven que no hay nada referente a la verdad de lo que pasó en la Gran Armada.
Si queréis, coronel. Bueno, yo es que creo que es un tema de educación. Yo he dicho 3 palabras que creo, bueno, yo encantado de escucharte, ministro, porque vamos, yo, como si estamos aquí todo el día, la pena es que no puedo tomar notas, porque es vivir una época que hemos sido más jóvenes y que muchas veces nos traes hacia acá, ¿no? Pero yo creo que es un tema de educación, es un tema de fijar el talento, porque el talento hay que fijarlo, si no estaremos siempre en el campo de la mediocridad. Y la cuestión está en que quizás hoy en día hay un actor nuevo, que son las redes, cosa que a lo mejor hace 40 años pues había 2 televisiones o había 3, los medios de comunicación, la prensa escrita, y eso ha cambiado. Ese paradigma, si me permitís esa palabra, ha cambiado. Yo creo que es un tema netamente de educación y quizás esas competencias se recuperen o no se recuperen, pero el discurso o el relato tiene que ser el mismo para un chico que esté en Melilla que para un chico que esté en Zarauz, porque si no, que a lo mejor eso tiene que ser como aquella película de Michael Caine, los de Ha llegado el águila, decía, eso no es materia negociable, decía el teniente coronel en aquella película. A lo mejor hay que llegar a un punto en el que eso no se tenga que negociar, o sea, que eso sea algo que vertebre al país, no lo sé, eso, aquí hay gente que tiene más experiencia que yo, a la hora de vertebrar al país. Bueno, como ha citado la fragilidad, pues sí, estoy absolutamente de acuerdo con Virginia, ¿no? Y lo he dicho, creo, he insistido en mis palabras, y es que una de las causas más fáciles para provocar la fragilidad de un Estado es la falta de cohesión. Esa falta de cohesión es la razón principal, seguramente, por la cual Estados Unidos es uno de los países que más están avanzando, según ese fondo que yo citaba, ese análisis estado de fragilidad. Daría para 7 conferencias, ¿no? el analizar la fragilidad de los Estados Unidos, a pesar de ser una potencia global. Bueno, pues es curioso esas dicotomías que hay en la sociedad internacional. Y desde luego, para que haya cohesión en una nación tiene que haber educación, tiene que haber cultura, tiene que haber historia. La historia es parte de la educación. Las naciones no son nada sin historia, ¿no? Alguien hablaba de patria, pues eso, la terra patria de Cicerón, ¿no? La terra patria, la tierra de nuestros padres. Y ese concepto es fundamental. Si no tenemos esa referencia a lo que citabas antes, ese lema, ¿no?, de saber el pasado, ¿no? Es fundamental saber de dónde venimos, quiénes somos, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, y aprender de las dos cosas, ¿no? Que no todos hemos sido no lo hemos hecho tan bien, ¿no? Pero tampoco tan mal, como dice Alberto muchas veces. Es más, lo hemos hecho mucho mejor que muchos, cuando realmente analiza de forma justa y coherente la historia. Entonces, la educación básica, es absolutamente básica para la cohesión de las naciones. La educación, la cultura y, desde luego, dentro de ella la historia con relato justo y ponderado, ¿no? para tenerla. Entonces, efectivamente, educación y fragilidad de los Estados están absolutamente relacionadas. Gracias, señor. Sí, no, por estar no puedo aprovechar ese privilegio ni vamos a ver, la primera, contestando la pregunta que dejó flotando Alberto Gil Ibáñez, sí es verdad que durante la transición se barajó la posibilidad de reponer los estatutos de autonomía de la República. La idea la patrocinó sobre todo Antonio Fontán, que fue presidente del Senado y había sido dirigente del diario Madrid y todo eso. Bueno, pero no lo aceptamos. Yo no tengo conciencia de que haya sido por un rechazo de Jordi Pujol. No tengo esa conciencia. Yo creo que se rechazó internamente, probablemente porque eso significaba algo así como restablecer la República, y eso nos creaba dificultades. Desde luego, si hubiéramos establecido los estatutos de autonomía de la República, pues seríamos muy felices. O sea, quiero decir, los estatutos de la República pues sean infinitamente más centralistas de lo que son los estatutos actuales. Y efectivamente, por ejemplo, establecía el Estatuto de Cataluña
establecía que en Cataluña habría dos sistemas educativos, un sistema educativo español y un sistema educativo catalán. Yo me opuse a eso, yo siempre fui contrario a eso, y cuando se hicieron los primeros estatutos de autonomía yo me negué a eso, porque me parecía una barbaridad. Yo creía que teníamos que funcionar con lealtad y que las autoridades comunitarias tenían que cumplir las leyes del Estado. Bien, yo me equivoqué, porque las autoridades de las comunidades no han cumplido las leyes del Estado, no han cumplido la Constitución, para empezar. Pero, bueno, y esto es muy malo. O sea, lo que ha pasado es muy malo, porque efectivamente pues hay comunidades, o sea, en la Comunidad Valenciana, la Balear, la Gallega, la catalana, la vasca y tal, que nos está educando unas generaciones antiespañolas, o sea, que el relato que reciben no es el del empoderamiento de la nación española, sino exactamente todo lo contrario. Ahora, yo debo decir, no puedo extenderme en consideraciones sobre esto porque no nos llevaría muy lejos, pero que eso no fue consecuencia de la transición y ni siquiera fue consecuencia de la Constitución. La Constitución, como toda obra de consenso, no es perfecta, y en el título 8º de las comunidades autónomas no es perfecta, pero no, la Constitución no lleva a lo que estamos. A lo que estamos fuimos por un fallo fundamental, y en eso yo no quiero decir que las culpas son ajenas, pero en eso tienen la culpa sobre todo los dos grandes partidos que han gobernado, que desde el principio, o casi desde el principio, optaron porque en esta materia autonómica, en esta materia de la organización territorial, en vez de ponerse de acuerdo entre sí, pues prefirieron el apoyo de los partidos periféricos, y los partidos periféricos se han hecho los dueños del Estado. O sea, so pretexto de que tienen que votar al presidente del gobierno y votar la ley de presupuestos, las enmiendas de totalidad de la ley de presupuestos, pues mandan en España, y entonces 20 diputados catalanes mandan como 200 y 15 vascos mandan como 150 y así sucesivamente. Por eso nosotros en el aula política del Instituto de la Democracia hemos propuesto, y lo tenemos escrito y está publicado, que lo primero que hay que hacer para solucionar el tema territorial, lo primero y probablemente lo único posible, naturalmente también es posible mandar las Fuerzas Armadas a estas regiones y a ocupar, mandar los tanques también es posible, pero es una manera menos elegante y menos positiva de resolverlo. La única manera positiva de resolverlo es que el presidente del gobierno sea elegido por el pueblo y no vaya a un debate de investidura, y que las leyes, el reglamento del Congreso que habla de las enmiendas de totalidad, que no haya enmiendas de totalidad, que eso no lo establece la Constitución, y entonces se acabó. Y entonces ya los gobiernos pueden gobernar sin tener que a ver, ¿qué dice Esquerra Republicana? ¿Qué me manda Esquerra Republicana? Yo me imagino que el presidente del gobierno tiene que sufrir mucho todos los días. A ver, ¿qué me mandan de Cataluña? Bueno, pues eso hay que suprimirlo. Bien, de todas maneras, no quiero hablar para tranquilizarles, y entonces quiero decirle que, en mi opinión, no es el único problema serio de la educación en España, el problema de las autonomías y de los nacionalismos y tal. Tenemos también otros problemas igualmente serios. O sea, tenemos leyes que ordenan que en los colegios de los niños, en las escuelas de maestros, en los medios de comunicación, hay que difundir, visibilizar y normalizar los diferentes tipos de sexualidad y los diferentes modelos de familia.
hay que educar a los niños en que, ¿qué más da? En la indiferencia. Bueno, y así sucesivamente. Y tenemos las leyes de memoria que te consienten y te estimulan que digas que qué maravillosa fue la Segunda República Española, pero que no te permiten decir cosas positivas de lo que vino después o de lo que vino también durante la guerra, pero en uno de los bandos no te dejan de... Yo no digo que haya cosas positivas o negativas, yo nunca estuve con el franquismo, pero por Dios, pensar que un régimen de 40 años no tiene cosas buenas es no vivir en el mundo. Claro que tenía cosas buenas, claro, y otras malas. Yo luché contra las malas, pero había cosas buenas. Tampoco se puede hablar de eso, porque cuidado. Bien, y como esos hay algunas otras cosas. Les podía hablar de las leyes de educación para la ciudadanía y lo que significan, bueno, que afortunadamente en España fue parado por el Tribunal Supremo, pero ya se vuelve con las leyes como las de educación para la ciudadanía. Yo ya he escuchado a miembros del gobierno decir: ¿quiénes demonios se creen los padres que son para condicionar lo que enseñamos a sus hijos en los colegios? No leyó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre ni leyó la Constitución, pero es así. Y perdón porque me he pasado en la contestación. En general quería apuntar una cosa sobre redes sociales. Sí, sobre redes sociales. Lo que ha comentado Flópez antes sobre redes sociales me parece que es absolutamente importante, muy importante. Y yo lo seguiría en la línea titulada del poder de las redes sociales o el miedo a las redes sociales. Existe un libro de 2012 que se llama La venganza de la geografía, interesante. Yo publicaría un libro que podría titular La venganza de las redes sociales. La venganza de las redes sociales y el miedo a las redes sociales es miedo real de empresas, instituciones, organismos y gobiernos. En empresas hay ejecutivos que tienen que pedir la dimisión por presión de las redes sociales y por imagen corporativa. La venganza de las redes sociales y el poder de las redes sociales es extraordinario, como Flópez, que es un experto en comunicación, sabe. Entonces, él lo ha citado y a mí me gustaría insistir un poco en ese concepto, ¿no? De el miedo, digo miedo, a las redes sociales, no de las personas que puedan entrar, que al fin y al cabo termina en él, ¿no? Pero el miedo de las empresas, de las instituciones, incluso de los gobiernos. Otra dictadura, la dictadura de las redes sociales. ¿Alguna cosa más queréis apuntar, Alberto? Yo no quiero quitar tiempo al público, pero quería recordar simplemente que en la educación hay otro problema, que es la parte de lo que ha dicho el ministro, que estamos viviendo una época de cancelación histórica. Otro tipo también de cancelaciones. A Hume le han quitado la Tower, Hume Tower la quitaron en Edimburgo porque él dijo que en el siglo XVIII que los negros eran inferiores a los blancos. Yo digo que es como si a Demócrito y a Newton le quitáramos todos sus libros porque dijeron que el átomo era sólido e indivisible. Vaya par de bobos. Bueno, pero es que hoy vivimos una época de cancelación histórica. No se puede hablar de cierto periodo de la historia. Y la razón, yo estuve en un acto en el que la presidenta de la Real Academia, y es público, cuando presentaron el documental de la primera globalización para las escuelas, ella dijo, bueno, que le preguntó a un dirigente del gobierno, ¿por qué quitáis la historia de antes del siglo XIX? Y después de discutir mucho, dijo, mira, te voy a decir la verdad, es que hemos comprobado que la gente que estudia el siglo XVI, XVII y XVIII se hacen conservadores. Muchísimas gracias. Ya terminamos. Por favor, ministro, si puedes cerrar la mesa de despedida. Yo creo que ya no hay nada más que decir. Efectivamente hay una batalla por el relato que hay que darla. Hay que procurar el empoderamiento, desde mi punto de vista, el empoderamiento de nuestra nación. Y bueno, y tenemos muchas cosas que hacer
si queremos seguir adelante, y yo supongo que sí que lo queremos, y no voy a insistir más.